Hola a todos. Hoy voy a hablar de las etapas generales o ciertas fases que normalmente se usan para hacer un estudio estadístico y haré una introducción de lo que se trata de análisis exploratorio dentro de estadística. Las etapas que voy a mencionar para abordar un estudio estadístico no necesariamente son las que voy a mencionar a continuación, sino que normalmente cuando se aborda un estudio estadístico es lo que generalmente se hace. Entonces, en una primera fase, en una primera etapa, uno hace el planteamiento del problema estadístico. Se debe entender que un problema estadístico es cuando se involucran datos para hacer análisis de la información a través de los datos y se quiere tomar una decisión. Ahí es cuando ya sabemos que tenemos un problema estadístico. En una segunda etapa es la recopilación de los datos, es decir, la fuente donde voy a conseguir los datos para abordar el problema estadístico. Normalmente en estadística se aceptan dos formas de recopilar datos. La primera forma es lo que llaman trabajo de campo, es decir, es uno mismo o el investigador ir hacia la fuente de la información para obtener los datos a través de un instrumento de medida, a través de ciertos mecanismos que le van a ayudar a recopilar los datos. Y la otra forma de hacerlo es a través de lo que llaman bases de datos, es decir, ya hay personas que o instituciones que ya previamente han recopilado los datos en el que el investigador o el usuario de estadística se puede dirigir y obtener estos datos. Como una tercera etapa o un tercer paso es definir y caracterizar las variables que están involucradas en el estudio estadístico. Claro, ya tengo los datos, es necesario poder caracterizar y definir la variable donde se supone vienen los datos para así mismo abordar el análisis estadístico. En una cuarta etapa, una cuarta fase, ya es donde se comienza a hacer el análisis exploratorio de los datos, es decir, lo que los datos me dicen en primera instancia. Ya en unos minutos hablaré un poco más del análisis exploratorio. Como una quinta fase, ya podemos hablar de inferencia estadística. El problema de la inferencia estadística es el problema de la estimación. El problema de la estimación busca ir más allá de la información de los datos, es decir, ver más allá de lo que me pueden decir los datos eh, dentro de una variable para resolver el problema estadístico. En próximos videos hablaremos más sobre de qué trata la inferencia estadística. Como un siguiente fase tenemos el modelamiento estadístico. El modelamiento estadístico tiene como propósito el ver, estudiar a fondo la asociación que hay entre variables en un problema estadístico. Un problema estadístico puede tener una, dos, tres o más variables y a uno le gustaría saber ver la asociación entre estas variables y una forma de hacerlo es a través del modelamiento estadístico que a su vez me va a ayudar a mirar más allá de la información a través de la asociación de variables. Una vez terminado esta fase 6 ya empiezo a dar la solución o empiezo a dar las conclusiones que me ayudan a resolver el problema estadístico previamente planteado. Entonces estas son las etapas que normalmente se hacen cuando se hace un estudio estadístico. A continuación voy a empezar hablando de estadística exploratoria. Se parte del hecho de que ya hay un problema estadístico, ya se han recopilado los datos, ya se ha definido, se han caracterizado las variables. Entonces, en primera instancia, eh, uno quiere hacer estadística exploratoria, es decir, que me están diciendo los datos en primera instancia, a través de la exploración y la descripción de ellos mismos, lo que me dicen en una primera fase. De eso se trata estadística exploratoria. Aparecen unas medidas de la estadística exploratoria que apoyan esta exploración y son las que aparecen a continuación. Entonces aparecen lo que se llama las medidas de ocurrencia, las medidas de tendencia central,
las medidas de variabilidad, las medidas de localización, las medidas de simetría y forma y la medida de tipicidad. En algunos libros, en algunas fuentes aparece medida de asociación. Sin embargo, estas medidas de asociación las voy a presentar más adelante cuando esté hablando de estadística multivariada, porque considero pertinente que allí se pueda hablar de estas medidas de asociación. En los próximos videos voy a estar hablando de qué trata de cada una de estas medidas y qué relación tienen con lo que llamamos estadística exploratoria. Muchas gracias.